Lingüística 2. El día de hoy traemos un especial sobre la doctora María Isabel y su publicación 100 años de la edición del curso de Lingüística General, la herencia sociriana. El centenario de la aparición del curso de Lingüística General permitió acceder a un pensamiento que no solo revolucionaría la lingüística, sino la epistemología en general. En esta perspectiva, la doctora María Isabel trae aquellas reflexiones de Saussure que desembocan en la transformación de la episteme de las disciplinas humanísticas y sociales. A continuación, mi compañera Valentina les hablará un poco sobre los temas que tratará la doctora en su publicación. Valentina, vamos contigo. Muchas gracias, Manuela, y buenas tardes a todos nuestros espectadores. Como bien se dijo, el día de hoy hablaremos del curso de Lingüística General, un libro que ejerció una extensa influencia en el pensamiento del siglo XX y aún en el nuestro. Este texto de lingüística, disciplina que en el siglo XIX no trascendía del estudio de las lenguas y las familias de lenguas, no fue escrito directamente por Saussure, sino por sus alumnos Charles Bailly, Albert Schweitzer y Albert Riedlinger, quienes juntaron sus apuntes y consultaron en algunos manuscritos para la redacción del curso. Así pues, este aniversario fue con el fin de 1. Recordar la circulación de una obra que permitiría tener acceso a un pensamiento que revolucionaría no solamente la lingüística, sino también la epistemología de las humanidades y las ciencias sociales. 2. Revisar este pensamiento no solo con el curso de Lingüística General, sino también con los manuscritos hallados en 1996 en el invernadero de la mansión de la familia de Saussure, que fueron llevados a la Biblioteca de Ginebra y publicados en el año 2002 y en español en el 2004. Estos fueron titulados Escritos sobre Lingüística General. Con esto le doy paso a mi compañero Sebastián, que nos hablará un poco sobre Ferdinand de Saussure. Como decía Manuela en el estudio, hoy se conmemoran 100 años de la muerte de Saussure. Vale la pena recalcar algunos logros de su vida. Ferdinand de Saussure nació en 1857. Nació en el seno de una familia de grandes escritores y científicos que eran muy reconocidos en su área. Desde muy pequeño tenía como una habilidad muy buena para aprender otros idiomas, como el griego, el latín y el alemán, también el sánscrito. A los 21 años se fue a estudiar a Leipzig, al Centro Lingüístico Indogermánico, donde desarrolló un libro llamado Memorias sobre el sistema primitivo de las vocales, donde por una deducción lógica logró poner a las vocales como un sistema. En 1881 desarrolla su tesis doctoral sobre el empleo genitivo del sánscrito. En este mismo año él se mudó a París, donde sus trabajos son mejor recibidos. En 1891, 10 años después de que se mudó a París, regresa a Ginebra. Empieza a trabajar como profesor catedrático y empieza a desarrollar su obra sobre la doble ciencia del lenguaje. De 1907 a 1911 empieza a dar cátedra sobre lingüística general. Aquí él ya es un profesor de esa Universidad de Ginebra. Y se lo daba a 3 cursos en específico. En 1912 se estaba preparando para dar 4 cátedras, pero por una enfermedad no pudo hacer esta tarea. En 1913 murió. Volvemos con Manuela en el estudio. Agradecemos a Sebastián por su intervención. Ahora nuestro compañero Mateo nos seguirá instruyendo sobre esta publicación de la doctora María Isabel. Mateo, continuamos contigo. Gracias, Manuela, por invitarme. El día de hoy les voy a hablar sobre el curso A la luz de los escritos. En consideración del autor y citando al mismo, nos dice: lejos de preceder el objeto al punto de vista, es el punto de vista quien da verdaderamente origen al objeto. Esto nos dimensiona en una posibilidad donde podemos entender un sistema amplio de signos e ideas. Y podemos fundamentar la articulación entre el modo acústico y la imagen mental. Saussure ancla estos conceptos al objeto lingüístico. También uno de los puntos de vista de los cuales hace referencia el autor es la lengua, entendiéndola mucho más allá que solo un sistema de signos preexistentes, para considerarla como 2 perspectivas psíquicas: imagen acústica y concepto, significante y significado, que si bien individualmente solo vagarían en una nebulosa sin objetivo ni previo ni nada. Y es ahí donde llega la lengua en un contexto social y les da verdaderamente un sentido. También hace mención del valor de la lengua, la cual
nos orienta en el verdadero valor de un significado, lo cual lo sacamos o lo definimos por la negatividad, es decir, el significado es en sí mismo por lo que no es o por lo que lo diferencia de otro. Podemos tomar un ejemplo tal como el signo lingüístico sol, que en un contexto lo podemos utilizar en una oración tal como hoy está haciendo un sol increíble. Y en otro contexto, el mismo signo lingüístico de sol lo podemos utilizar como vos sos el sol de mis días. Ahí entendemos la verdadera función que hace o que cumple la lengua en un contexto. También hace mención de lengua, pero así mismo de habla, como dependientes, pero distintas. Dependientes porque la lengua depende del habla porque se sabe que históricamente el habla ha precedido a la lengua y el habla depende de la lengua, según Saussure, porque sin ella sería inteligible. Ahora, si bien entendemos o Saussure propone dos áreas de investigación que serían la lingüística de la lengua y la lingüística del habla. También, o si bien es cierto que en el último o en el final de su curso hacen referencia a una frase donde el autor supuestamente nos dice que la lengua es el único objeto verdadero de estudio de la lingüística, muchos de sus alumnos refutan esto diciendo que solo fue tergiversación de los editores de Saussure, puesto que el autor en sus textos de académicos mostraba gran interés hacia el habla y también al discurso y a distintos textos, de los cuales hablará mi compañero Camilo Guzmán a continuación. Hasta este punto es necesario presentar la proyección del pensamiento de Saussure, que se puede dividir en dos partes: el discurso y la literatura. Por una parte, Saussure afirma que el discurso es la proyección, la expresión máxima de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que el discurso es el que la hace funcional y la hace entrar en su campo de acción, contiene todos sus elementos abstractos y tanto fonéticamente y gramaticalmente es el que más expone las ideas de una manera explícita. Es decir, el discurso es el que más contiene todas las ideas de lo que se puede representar en la lengua. Por otra parte, la literatura, Saussure dice que al ser una forma de expresión tan creativa que contenga tantas convenciones, es una manera muy eficiente de presentar todas las ideas de la lengua. Entonces, tanto el discurso como la lengua son dos elementos fundamentales en la proyección de las ideas. Buenas tardes, gracias Camilo por tu intervención. Daré inicio a lo que va más allá de las ciencias del lenguaje. Vemos en 1956 con Algirdas Greimans que dejaba constancia de la eficacia del pensamiento de Saussure, que excediendo los límites de la lingüística es actualmente retomado y utilizado por la epistemología general de las ciencias del hombre. Vemos también cómo Merleau-Ponty, de manera indirecta en 1997, toma parte de este pensamiento al decir, y cito, la palabra no es el signo del pensamiento, si se entiende con ello un fenómeno que anunciaría a otro como el humo anuncia el fuego. La palabra y el pensamiento solamente admitirían esta relación exterior si ambos estuviesen dados temáticamente. En realidad, están envueltos uno dentro del otro. El sentido está preso en la palabra, y esta es la existencia exterior del sentido, y que la palabra es un verdadero gesto y contiene su sentido como el gesto contiene el suyo, y agrega adicional que el lenguaje nada dice fuera de sí mismo, su sentido no es separable de él. A mediados del siglo XX, las ideas de Saussure comenzaron a expandirse y germinar también en otros ámbitos. Además de la propia lingüística, la semiología por él esbozada tomó cuerpo y comenzó a constituirse en los trabajos de Ronald Batters y se consolidó como disciplina con la magna obra de Grimes en 1966. También en el campo de la antropología, el pensamiento de Saussure significó una transformación fundamental. A este respecto,
Michael Arrive en el 2014 evocó la presencia del pensamiento saussureano en la obra de Levi Strauss, escrita en 1988, donde dice que las verdaderas unidades constituidas del mito no son relaciones aisladas, sino hacen de relaciones y solo en forma de combinación de estos haces, las unidades constituidas adquieren una función significante. El psicoanálisis fue otro campo proporcionado para el despliegue de las ideas de Saussure. Será Lacan el que le dé apertura a este campo, diciendo que está estructurado como un lenguaje, pero también los vínculos entre lingüística y psicoanálisis han sido minuciosamente analizados por Michael Arrive. Con esto, doy fin a los campos de despliegue que ha tenido los pensamientos de Saussure y le doy la palabra a mi compañera Manuela Camargo. Muchas gracias. Gracias, Valentina, por tu excelente intervención. En conclusión, las contribuciones de la enseñanza de Ferdinand de Saussure en las ciencias del lenguaje en general, humanísticas y sociales, se puede evidenciar en dos terrenos. Uno, en la actitud del ginebrino ante el conocimiento y el otro en el campo de la epistemología. Con respecto a su actitud ante el saber, se desprende un afán constante por la problematización antes que por el hallazgo de respuestas contundentes, una permanente insatisfacción que lo llevaba a pensar cada vez más allá, más profundamente y no le dejaba quedarse con respuestas fáciles. En cuanto a la reflexión epistemológica, la doctora María Isabel destaca tres conceptos: punto de vista, sistema y valor. La insistencia en la importancia de un punto de vista desde el cual una disciplina científica observa un fenómeno y construye un objeto de estudio. Frente a los conceptos de sistema y valor, permite pensar los objetos de estudio en términos de relaciones. La herencia intelectual de Saussure es inagotable. Cada vez que se vuelven a la lectura se encuentran nuevos saberes que expanden el campo de la lingüística. Es importante recordar que antes que imponer fronteras, establece conexiones. Y bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a toda nuestra audiencia y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Y no lo olviden, Lingüística 2, su noticiero.